En la Edad Media, el acto de beber no era un lujo reservado para ocasiones especiales, sino una costumbre arraigada en la vida cotidiana de todas las clases sociales. El agua, lejos de ser la bebida principal, era considerada peligrosa, pues muchas fuentes y ríos estaban contaminados, lo que convertía al alcohol en una alternativa más segura. Por eso, tanto campesinos como nobles, monjes y hasta niños, recurrían a bebidas fermentadas de baja graduación como la cerveza, la sidra o la hidromiel, que además de saciar la sed aportaban calorías necesarias para soportar largas jornadas de trabajo. La cerveza, en particular, fue la bebida predilecta del pueblo. Elaborada en casas y monasterios, se consumía a diario en cantidades que hoy podrían parecer excesivas. No era raro que un campesino bebiera varios litros al día, especialmente durante los periodos de siembra y cosecha, cuando la fatiga exigía un aporte extra de energía. Para la nobleza, en cambio, el vino ocupaba un lugar central, no solo como placer, sino como símbolo de estatus y refinamiento. Cuanto más fino y costoso era el vino, mayor era el prestigio de quien lo ofrecía en su mesa. El resultado de esta costumbre era una sociedad en la que la embriaguez era parte del día a día. Los relatos de la época mencionan aldeas enteras sumidas en un estado de alegre borrachera tras las celebraciones religiosas, las ferias o las bodas. Incluso en los monasterios, donde el alcohol era visto con recelo por las autoridades eclesiásticas, se toleraba la producción de cerveza y vino, siempre bajo el pretexto de la hospitalidad hacia los peregrinos. Así, emborracharse en la Edad Media no era necesariamente un acto reprochable, sino una consecuencia natural de una vida en la que el alcohol se encontraba en cada rincón de la sociedad. Las tabernas medievales eran mucho más que simples lugares donde se servía alcohol. Eran el corazón social de las aldeas y ciudades, espacios donde se mezclaban campesinos, mercaderes, viajeros y, en ocasiones, hasta soldados y nobles de paso. Entrar en una taberna significaba sumergirse en un ambiente cargado de humo, risas, canciones y discusiones que fácilmente podían transformarse en peleas. El ruido era constante, mesas golpeadas al ritmo de los brindis, carcajadas que se mezclaban con insultos, y el sonido de los jarros chocando mientras la bebida corría sin medida. En estas tabernas, la embriaguez no era la excepción, sino la norma. Los clientes podían pasar horas enteras bebiendo cerveza o vino barato, muchas veces adulterado para rendir más, lo que intensificaba los efectos del alcohol. La ebriedad colectiva generaba un clima de descontrol en el que los juegos de azar, las apuestas y las discusiones políticas o religiosas podían terminar en brutales enfrentamientos. Era habitual que las autoridades locales miraran con desconfianza a estos lugares, pues las tabernas no solo concentraban borrachos, sino también conspiradores y delincuentes. La taberna también tenía un papel en la vida cultural. Allí nacían canciones populares, cuentos grotescos y refranes que exaltaban las virtudes de beber. Juglares y trovadores aprovechaban el ambiente para ganarse unas monedas recitando historias o cantando melodías, muchas de ellas burlonas y obscenas. Pero al mismo tiempo, estas reuniones podían degenerar en escenas de violencia, desde riñas a cuchilló hasta destrozos del mobiliario. No era raro que los dueños tuvieran que pactar con la autoridad o pagar multas por el comportamiento de sus clientes. Para muchos, sin embargo, la taberna representaba un escape. Un lugar donde la rutina de trabajo duro y privaciones quedaba atrás por unas horas. Allí, entre risas y discusiones, el alcohol unía a desconocidos y transformaba la noche en un torbellino de excesos. La taberna medieval, con su caos y vitalidad, fue la mejor expresión de lo que significaba emborracharse en aquella época. Si en las aldeas las tabernas eran el escenario del exceso, en los palacios y castillos lo eran los banquetes. Para la nobleza medieval, el alcohol no solo era una costumbre diaria, sino un instrumento de ostentación y poder. Las mesas de reyes, duques y caballeros se llenaban de copas rebosantes de vinos importados de las regiones más prestigiosas, en especial de Francia e Italia, pues poseerlos demostraba riqueza y contactos. A diferencia del pueblo, que bebía cerveza o vino ordinario, los señores se deleitaban con el mejor vino especiado y dulce, servido en copas de plata o de cristal, en un despliegue de lujo tan importante como los propios manjares. En estas fiestas, el vino corría sin medida. Se servía entre plato y plato, acompañado por espectáculos de trovadores, bailarinas o bufones que animaban a los presentes a beber más allá de sus límites. La embriaguez en este contexto no era vista como un deshonor, sino como parte del disfrute y la camaradería. Caballeros y cortesanos competían entre sí para demostrar resistencia bebiendo, a menudo terminando en escenas grotescas de vómitos en los rincones del salón, sin que ello empañara el prestigio del anfitrión. Los banquetes podían prolongarse durante días, especialmente en celebraciones de bodas reales,
coronaciones o victorias militares. Durante estos maratones de excesos, la música y la bebida eran constantes, y las decisiones importantes, desde alianzas matrimoniales hasta pactos políticos, se sellaban con brindis interminables. El alcohol, en ese sentido, jugaba un papel clave como lubricante social y político, uniendo a familias nobles o reafirmando la lealtad de vasallos y aliados. Pero estos excesos también dejaban huella. Algunos cronistas describen con asombro cómo incluso reyes y príncipes perdían el control, cayendo inconscientes ante sus propios invitados. La embriaguez de la nobleza, aunque más refinada en apariencia que la del pueblo, compartía el mismo fondo: el deseo de escapar, de celebrar y de rendirse al descontrol. Así, los banquetes medievales se convirtieron en símbolos del poder, la riqueza y también del exceso sin freno. Si bien beber formaba parte de la vida medieval, las consecuencias del exceso eran visibles en todos los estratos de la sociedad. El abuso constante de alcohol dejaba rastros en la salud, enfermedades del hígado, trastornos digestivos y un deterioro físico evidente que se arrastraba con los años. Sin embargo, en una época donde la esperanza de vida era corta y los conocimientos médicos limitados, muchos aceptaban la embriaguez como un mal inevitable, una parte más de la existencia. Más allá de los problemas de salud, los efectos inmediatos de la borrachera eran los que más preocupaban a las autoridades. Las peleas en tabernas, los disturbios callejeros y los actos de violencia doméstica eran frecuentes. En numerosas aldeas, un campesino ebrio podía perder el control y generar enfrentamientos que terminaban en heridas graves o incluso en muertes. La embriaguez también exponía a la gente a accidentes, caídas desde carros, incendios causados por descuidos o riñas que acababan en tragedia. La Iglesia, que ejercía una enorme influencia en la vida cotidiana, condenaba públicamente la ebriedad. Para los predicadores, emborracharse era entregarse al pecado de la gula y abrir las puertas a la lujuria y la violencia. Los sermones medievales están repletos de advertencias contra el demonio de la embriaguez, que no solo corrompía el cuerpo, sino también el alma. Algunos monasterios imponían castigos ejemplares a los monjes sorprendidos ebrios, y los tribunales eclesiásticos podían sancionar a clérigos que se dejaban arrastrar por la bebida en público. También las leyes civiles buscaban frenar el descontrol. En muchas ciudades, estar borracho en la vía pública podía implicar multas o castigos como trabajos forzados o humillaciones en la picota. Sin embargo, estas medidas raras veces erradicaban el problema. Al contrario, la embriaguez persistía como un hábito profundamente enraizado, imposible de eliminar. La contradicción era evidente. Mientras la sociedad dependía del alcohol para vivir y celebrar, las consecuencias de su abuso eran motivo constante de conflicto y represión. Esa tensión entre costumbre y castigo marcó el carácter ambivalente de la embriaguez en la Edad Media. La Edad Media dejó tras de sí un mundo en el que la bebida no solo calmaba la sed, sino que también formaba parte de la identidad cultural de Europa. Las borracheras medievales, vistas desde la distancia, parecen escenas de descontrol y caos, pero también revelan un aspecto esencial de la vida de aquel tiempo: la búsqueda de comunidad, de escape y de celebración en un mundo duro y lleno de privaciones. Beber juntos significaba compartir la carga del día, olvidar por unas horas la miseria y afirmar, en medio de la adversidad, que aún existía un espacio para la risa y el exceso. Esa costumbre dejó un legado tangible en canciones populares, refranes y cuentos transmitidos de generación en generación. Expresiones como "al buen bebedor no le falta vino" o historias de héroes y reyes capaces de resistir interminables banquetes son un reflejo de cómo la embriaguez fue normalizada y hasta celebrada. Incluso la literatura medieval, con autores que retrataban escenas tabernarias, recogió la mezcla de diversión y peligro que emanaba de la bebida. La figura del borracho, a veces cómica, a veces trágica, se convirtió en un símbolo de la condición humana. No obstante, ese legado no se limita a las tradiciones. Muchas de las prácticas actuales, como el brindis, la cerveza artesanal o la costumbre de reunirse en bares, tienen raíces directas en aquella época. El exceso medieval dejó huella en la forma en que entendemos la sociabilidad ligada al alcohol. Lo que para un campesino o un noble medieval era rutina, hoy lo reconocemos como parte de una herencia cultural que moldea la manera en que celebramos y compartimos. En última instancia, emborracharse en la Edad Media fue más que un acto de diversión o escape. Fue un reflejo de la fragilidad humana, de la necesidad de unión y del deseo de transformar la rutina en fiesta, aunque fuese por unas horas. Ese espíritu, con sus luces y sombras, aún resuena en la forma en que vivimos la bebida en nuestros días. Así, la embriaguez medieval no murió con su tiempo. Se transformó en tradición, en costumbre, en recuerdo que nos recuerda que incluso en los siglos más oscuros, el ser humano siempre buscó su manera de celebrar la vida.